¿Y si te dijera que el hombre más poderoso de la Iglesia nunca quiso ser papa? Durante siglos, los papas han sido elegidos bajo la promesa de continuidad, tradición y obediencia. Pero esta vez algo cambió. Robert Francis Prevost, ahora conocido como León XIV, no solo rompe moldes, los pulveriza. Nacido lejos del Vaticano, en un barrio sin sotanas ni incienso, creció entre silencios, decisiones extrañas y secretos que jamás ha confesado públicamente. No es el típico papa, no tiene la historia típica. Y si crees que sabes quién dirige ahora la Iglesia, es probable que este video te lo haga replantear todo. Porque en los próximos minutos vas a descubrir los 10 datos más impactantes sobre el nuevo papa. No son rumores, no son conjeturas, son hechos. Pero cada uno de ellos es como una grieta en el mármol del Vaticano, una señal de que el poder ya no se viste como antes y de que algo se está moviendo en las sombras. Prepárate para conocer a un hombre que no eligió el poder, pero lo aceptó con un propósito, y que mientras sonríe ante las cámaras, ya ha empezado a redibujar los límites del papado. Capítulo 1. Una infancia marcada por el silencio. ¿Sabías que el nuevo papa pasó gran parte de su infancia sin hablar con nadie fuera de su familia? Cuando Robert Francis Prevost tenía apenas 5 años, su mundo era un vecindario obrero de Chicago, donde el silencio no era una opción salvo para él. Mientras otros niños jugaban y gritaban en la calle, él se sentaba en los escalones de la casa, observando, siempre observando. No era timidez, era algo más profundo, algo que nadie comprendía del todo. Durante años, sus profesores creyeron que tenía un trastorno del habla. Algunos decían que simplemente era introvertido, pero su madre sabía la verdad. Robert estaba procesando algo que no podía poner en palabras. Un hermano mayor que desapareció de la noche a la mañana. Un padre con una disciplina férrea y silenciosa. Una familia católica que, como muchas, se aferraba a la fe para no quebrarse por dentro. Y así fue como el pequeño Robert se hizo fuerte en el silencio, leyendo, escribiendo, observando cómo los demás hablaban y cómo casi nunca se escuchaban. Ahí nació el que luego sería uno de sus mayores talentos, su mirada aguda, su capacidad de leer almas antes que biografías. Una vecina recuerda haberle preguntado a los 10 años si quería ser cura. Él no respondió, solo la miró, sin parpadear, y luego volvió la vista a su cuaderno. Cuando ella insistió, él dijo una sola frase: si algún día lo soy, será porque no hubo otro camino. Esa frase quedó grabada en quienes lo conocieron. No era ambición, era aceptación. Una especie de destino que él ya intuía, incluso cuando aún no comprendía el peso que eso implicaría. Los años pasaron. La adolescencia no fue más fácil. No tenía muchos amigos, no iba a fiestas, iba a misa, pero no como otros, no rezaba de forma repetitiva, observaba el ritual como quien lee entre líneas, y cuando por fin habló, cuando se convirtió en un joven adulto con voz propia, no levantó la voz, la bajó, y así consiguió que todos lo escucharan, porque cuando alguien que ha estado callado tanto tiempo decide hablar, el mundo presta atención. Capítulo 2. El hombre que rechazó el Vaticano 2 veces. ¿Quién en su sano juicio rechazaría una invitación directa del Vaticano? Y no una, sino 2 veces. Robert Francis Prevost lo hizo, y lo hizo sin pestañear. La primera fue en 1996. El entonces obispo encargado de las misiones en América Latina lo llamó personalmente. Le ofrecían un puesto estratégico en Roma, en una de las congregaciones más influyentes de la curia, un trampolín directo al poder. Pero Prevost dijo que no. La razón: mi lugar está con los míos. Y con los suyos se refería a un pequeño grupo de frailes agustinos en Perú, donde vivía desde hacía años, enseñando teología en un convento olvidado por el tiempo y por la política eclesiástica. Esa respuesta dejó a más de uno con la boca abierta, porque Prevost no solo rechazaba un cargo, rechazaba entrar al juego. La segunda vez fue aún más extraña.
En 2009, el Vaticano volvió a llamar, esta vez con más insistencia. Querían que asumiera una diócesis clave en Estados Unidos, Chicago, su ciudad natal, su tierra, su gente. Pero él volvió a decir que no. Lo que más sorprendió fue la forma. No respondió directamente. Envió una carta, breve, formal. En ella decía, ser llamado es un honor, pero el deber a veces es quedarse. ¿Quién es este hombre que parece caminar en sentido contrario a todo lo que le facilitaría el ascenso? Ese gesto, ese rechazo doble, no fue un capricho, fue un mensaje. En un mundo donde todos parecen correr hacia el centro del poder, Prevost se alejaba de él. Y sin quererlo, eso fue lo que lo hizo diferente. Y quizás lo que lo puso en la mira del cónclave años después. Porque el Vaticano no olvida, y a veces, el que rechaza 2 veces, recibe la oferta más grande en la tercera. Capítulo 3. Un papa estadounidense, el impacto geopolítico. Cuando el humo blanco se alzó sobre la Capilla Sixtina y se anunció el nombre de León XIV, hubo un segundo de silencio, no por sorpresa, sino por vértigo. Un papa estadounidense. No es la primera vez que un pontífice nace fuera de Europa, pero que venga de los Estados Unidos, el país más influyente, más polarizante, más observado del planeta, cambia todas las reglas del tablero. Porque cuando el Papa habla, no solo habla como jefe de la Iglesia, habla como símbolo, y en este caso, como símbolo de una potencia. Robert Francis Prevost nació en Chicago. Creció en el corazón de la clase media norteamericana. Estudió en universidades de élite, pero también caminó por las calles polvorientas de Perú y escuchó la desesperación de comunidades olvidadas. Tiene la firmeza de Occidente, pero también la sensibilidad del sur global. Y eso, guste o no, lo convierte en un líder híbrido, uno que no encaja en ninguna etiqueta. Ahora bien, ¿qué significa que el Papa tenga pasaporte estadounidense? Significa que por primera vez las cámaras del mundo no solo lo seguirán por fe, también por geopolítica. Cada palabra que diga sobre inmigración, sobre economía, sobre guerras, sobre ideología, será analizada como si hablara el mismísimo presidente de una nación. Pero con un matiz distinto, él no representa un partido, no tiene oposición directa, y sus discursos no duran 4 años. Pueden durar siglos. También significa que la relación entre el Vaticano y América Latina entra en una nueva fase, porque muchos ven a Prevost como un hijo de ambas tierras, de Chicago y de Chulucanas, de las aulas católicas y de las misiones donde faltaba todo menos fe. Y eso ha provocado algo inesperado. Tanto los sectores progresistas como los más conservadores lo reclaman como suyo, pero él no se deja atrapar por ninguno. Se muestra cercano, pero críptico, afable, pero hermético, y ese equilibrio lo vuelve peligroso para quienes intentan controlarlo. Porque cuando el Papa es estadounidense, pero no responde al guión americano, nadie sabe de qué lado jugará. Capítulo 4. Su guerra personal contra la corrupción. Dicen que hay 2 tipos de reformas dentro de la Iglesia: las que se anuncian y las que se hacen en silencio. Robert Francis Prevost no anuncia, él actúa. Y cuando llegó a Roma, su primer objetivo fue claro: desenterrar la corrupción que muchos llevaban décadas fingiendo no ver. Antes de ser papa, cuando aún era prefecto de la Congregación para los Obispos, Prevost empezó a mover piezas clave, sin cámaras, sin discursos, solo con una libreta en la mano y una pregunta que repetía en privado: ¿quién se beneficia de esto? No tardó en encontrar respuestas incómodas: investigaciones frenadas, donaciones desviadas, obispos con patrimonios inexplicables y, sobre todo, silencios, muchos silencios, de los que pesan. En lugar de publicar informes o convocar ruedas de prensa, Prevost empezó a usar una herramienta mucho más peligrosa: el nombramiento. Relevó a figuras históricas, promovió a sacerdotes jóvenes con fama de incorruptibles y bloqueó ascensos que ya estaban pactados desde hacía años.
No lo hacía por venganza. Lo hacía con una lógica casi quirúrgica. Si la red de corrupción estaba tejida por décadas de favores, había que cortar cada nudo, uno por uno. Y lo más impactante, nunca lo negó, pero tampoco lo confirmó. Una vez, durante una entrevista en Roma, un periodista le preguntó por los cambios repentinos en la curia. Prevost sonrió levemente y dijo: a veces lo que parece repentino lleva años preparándose. Dentro del Vaticano, muchos lo apodaron el Papa Bisturí, no por agresivo, sino por preciso, sabe dónde cortar, y lo hace sin hacer ruido. Pero su guerra no es solo contra lo económico, también es contra la corrupción moral, contra el abuso de poder, contra los que usan la sotana como escudo y no como servicio. Desde que fue elegido papa, ya ha enviado a retiro a 3 cardenales con investigaciones internas abiertas. Ha exigido auditorías a congregaciones que antes estaban fuera de control. Y ha empezado a abrir los archivos de casos que llevaban décadas enterrados. Esto, por supuesto, ha levantado resistencias. Hay quienes lo acusan de dividir, de actuar sin consultar, de no respetar las jerarquías. Pero a él no parece importarle. Porque cuando la corrupción se disfraza de tradición, solo alguien dispuesto a perderlo todo puede arrancarla de raíz. Capítulo 5. El Papa que no nació cardenal. Para muchos, convertirse en papa sin haber sido cardenal es como entrar por la ventana de una fortaleza donde todos hacen cola en la puerta principal. Pero eso es precisamente lo que hizo Robert Francis Prevost cuando se anunció su nombre en el cónclave. Una parte del mundo católico se quedó en blanco. Prevost, pero si ni siquiera llevaba la birreta roja, ¿cómo puede llegar al trono de Pedro alguien que no había sido nombrado cardenal antes del cónclave? La respuesta es tan antigua como disruptiva. El Código de Derecho Canónico no exige que un papa sea cardenal, solo que sea varón, bautizado y católico. Pero hacía más de un siglo que no se elegía a alguien sin ese título. Entonces, ¿por qué ahora? Prevost había sido nombrado obispo, luego arzobispo y finalmente prefecto de la Congregación para los Obispos. Un cargo de enorme influencia. Era quien elegía, junto al Papa, a los futuros obispos de todo el mundo. Y lo hacía con un criterio que incomodaba. No premiaba fidelidades, premiaba coherencias. Eso le valió respeto y enemigos. Muchos cardenales veían en él una figura técnica, un gestor, un tipo serio, con buena reputación, pero sin carisma mediático ni ambición política. Precisamente por eso fue elegido, porque el cónclave esta vez no buscaba un rey, buscaba un cirujano. Y Prevost, con su silencio quirúrgico y su mirada milimétrica, parecía perfecto para el trabajo. Al no ser cardenal, entró al cónclave como outsider. No lideraba bloques, no tenía electores propios, pero a medida que avanzaban las votaciones, su nombre fue creciendo. Uno tras otro, cardenales de diferentes corrientes empezaron a mencionarlo, no porque lo adoraran, sino porque lo temían menos que a los otros. Y eso fue clave. En un cónclave marcado por tensiones internas, elegir a alguien sin pasado político dentro del colegio cardenalicio fue visto como una solución inesperada, pero estratégica. Su elección rompió una norma no escrita, y esa ruptura, aunque legal, fue también simbólica. Este nuevo papa no viene a perpetuar estructuras, viene a cuestionarlas desde dentro. Porque no haber sido cardenal no lo hace menos papa, lo hace más libre. Capítulo 6. El dossier secreto que lo llevó al poder. En cada elección papal hay un momento que no se filtra a la prensa, que no aparece en los diarios, pero que lo cambia todo. Un sobre, un informe, un nombre. Y en el caso de León XIV, ese momento tuvo forma de dossier. El contenido de ese documento nunca ha sido publicado. Ni siquiera los cardenales lo recibieron completo. Solo sabían lo justo, que era una recopilación de observaciones internas sobre el estado real, no el aparente, de la Iglesia Católica en los 5 continentes. Se hablaba de escándalos,
de redes de poder ocultas, de diócesis al borde de la quiebra, pero también se hablaba de soluciones, de personas que sin cámaras habían empezado a arreglar lo que otros solo maquillaban. Y en medio de ese informe, entre páginas con nombres pesados y figuras conocidas, apareció uno que no destacaba por títulos, sino por resultados: Robert Francis Prevost. Una investigación independiente promovida desde el interior del Vaticano había detectado patrones de cambio real en las zonas donde Prevost había estado: reducción de conflictos internos, aumento de vocaciones, mejora en la gestión económica, transparencia, todo sin levantar la voz, todo sin ocupar portadas. Fue entonces cuando algunos empezaron a preguntar: ¿y si el mejor candidato es el que nunca se ha postulado? Se dice, aunque nadie lo confirma, que durante el cónclave, ese dossier fue leído en voz baja por 3 cardenales clave, y que fue ahí cuando cambió el viento. Hasta ese momento, Prevost era una figura respetada, sí, pero no papable. No tenía apoyo organizado, no tenía lobby, tenía algo más peligroso: tenía hechos. Y en un mundo donde todos hablan, los que hacen brillan más. Cuando un grupo de cardenales empezó a hablar con otros, compartiendo detalles del informe, algo se encendió. No una campaña, una certeza. La de que, quizás, elegir a alguien de fuera no era un salto al vacío, sino el único camino para evitar el colapso. Ese dossier no solo lo puso en el mapa, lo blindó, porque en el Vaticano los nombres se votan, pero los legajos convencen. Capítulo 7. El Papa que habla 5 lenguas y una que no existe. Cuando un Papa domina varios idiomas, no es noticia, es protocolo, es diplomacia. Pero cuando un Papa habla 5 lenguas con fluidez y una sexta que nadie reconoce, ahí empieza el misterio. Robert Francis Prevost domina el inglés, el español, el italiano, el francés y el portugués. No de forma funcional, de forma total. Puede cambiar de idioma entre frases sin perder el hilo, sin buscar palabras, sin pausas. Y eso, en sí mismo, ya lo convierte en un comunicador global sin necesidad de intérpretes. Pero lo verdaderamente desconcertante no son los idiomas que habla, sino uno que sus colaboradores aseguran haberle oído usar en momentos muy concretos. Uno que no aparece en ninguna lista. Lo llaman latín invertido. Y no es una lengua oficial, no es un dialecto, es una especie de código. Algunos sacerdotes afirman haberlo escuchado durante reuniones privadas, especialmente cuando se habla de temas delicados, excomuniones, investigaciones internas, decisiones que podrían dividir a la Iglesia. En esos momentos, Prevost cambia, baja el tono, entrecierra los ojos y empieza a hablar en lo que parece una mezcla entre latín clásico y estructuras gramaticales que no encajan con ningún idioma conocido. Un traductor del Vaticano intentó transcribirlo una vez. Lo único que pudo decir fue: no es lo que dice, es lo que evita que otros entiendan. Es una forma de protegerse, un código entre él y algunos pocos, un idioma privado inventado durante sus años de silencio en la infancia. Lo cierto es que nadie en el Vaticano ha querido comentar al respecto. Pero en una ocasión, un periodista le preguntó cuántos idiomas hablaba. Prevost sonrió y dijo: suficientes para escuchar a todos y algunos para que no me escuchen a mí. Esa respuesta, entre broma y advertencia, dejó claro algo para este Papa: el lenguaje no es solo comunicación, es estrategia, es poder. Y quizás por eso, el idioma que nadie entiende es el que más miedo genera.